Qué hermoso es estar con ustedes una vez más, estimados hermanos. Estamos celebrando nuestro servicio de adoración y de alabanza al Señor. Espero que hayan disfrutado el tiempo de la alabanza. Desde luego es dedicada al Señor, pero también tiene que ver con nuestro paladar espiritual. Y estoy muy emocionado al saber que hasta aquí el Señor les ha ayudado. Nos ha ayudado a todos. Podemos decir como el profeta de la antigüedad, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Ebenezer. Este día deseo dar inicio a una pequeña serie de mensajes relacionados a los últimos tiempos, a esas señales que apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza de los cristianos, que un día el Señor va a venir, porque Él lo prometió y va a venir por nosotros. Para dar inicio, quiero referirles el tema. El coronavirus 19, una señal apocalíptica. Cuando vamos a la historia y leemos sobre situaciones similares a esta, me doy cuenta que de una manera prudente, imprudente, maliciosa, tendenciosa, como sea, se levantaron algunos suscribiendo el momento de aflicción como señal apocalíptica relacionada precisamente no a la segunda venida de Cristo, porque este tema de la segunda venida de Cristo nada más lo pronunciamos los cristianos. Lo que la gran mayoría refiere es al fin del mundo. Escuchamos también en los tiempos nuestros decir, eso ya es burdo, eso ya es un engaño, eso ya no tiene razón, que estén amenazando con el fin del mundo. ¿Quién ha visto esto? Así con esas palabras. En verdad, ningún predicador lo presenta como una amenaza propia, sino algo referido en la Biblia, en la palabra de Dios. Reconozco que han habido y hay tantos que son muy ajenos a la Biblia. La Biblia para ellos es un libro de estorbo. La Biblia para ellos es un libro de prohibiciones. La Biblia es un libro pasado de moda. Para nosotros, la Biblia es la palabra de Dios y ella suscribe de que el cielo y la tierra va a pasar, mas su palabra no pasará, palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a referir seguidamente la porción bíblica que vamos a tomar como base para este mensaje y lo vamos a estar utilizando en los subsiguientes. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 7 al 11. Y dice así la palabra de Dios. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero. Pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. San Mateo 24:7 refiere la palabra pestilencias diciendo y habrá pestes. Ahora bien, para empezar, lo que estamos viviendo nosotros hoy lo sufrieron muchos otros en los años y siglos pasados. La historia está llena de estos acontecimientos y voy a suscribirlo nada más
a los asuntos que tengan que ver con la salud o con la alimentación. No voy a estar enfocándome en este tiempo en lo que son las guerras, terremotos, inundaciones, tsunamis, sino solamente el enfoque donde la salud es afectada por una pandemia, por un virus. Y esto trae consecuencias como en un momento el encerramiento que se está sufriendo hoy, que en el pasado también lo hubo y que en algún instante tiende a escasear la alimentación, la comida o a subir los costos de los productos. Ahora bien, en un momento como este del coronavirus y los del pasado, como le estoy refiriendo, muchos aparecieron diciendo que estas crisis tienen que ver con la era apocalíptica. Si somos conscientes del punto de vista bíblico, esto que Jesús habló no tiene que ver con la parte apocalíptica de Juan. Eso es bien importante que lo podamos entender. Estas señales que él refiere se suscriben absolutamente a antes de su venida. Cuando ya él haya aparecido y nos haya trasladado al punto que él tiene establecido para esa reunión que le llamamos o se conoce como las bodas del Cordero, después del tiempo que dure esta actividad, el texto bíblico dice que descenderá con sus santos y establecerá su reino por 1000 años. Soy consciente de las diferentes escuelas que refieren eso de los 1000 años, si es algo literal, si es algo simbólico, si es algo espiritual. Nosotros nos hemos suscrito a que Él va a venir y va a establecer un reino físico por 1000 años. Las pandemias, las crisis de salud del pasado no se suscriben a las señales proféticas del libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿por qué algunos lo suscriben? Se dice por lo siguiente: los 4 jinetes del Apocalipsis ya llegaron, pero el mundo siguió en sus inconsistencias hacia y sobre Dios, y lo peor aún sigue igual y aún peor. El Apocalipsis, si estamos suscribiéndolo, es decir, el sufrimiento, el padecimiento, a lo pronunciado en este libro, en ese sentido, la raza humana pasada y muchos hoy no tienen conciencia de lo que está ocurriendo. Sus mentes están cautivas. No tienen tiempo para considerar cuán grata es su vida delante de los ojos del Señor. No tienen conciencia ni capacidad para poder arrodillarse, humillarse y decirle: Dios, te hemos ofendido, te he defraudado, he caminado por caminos de perversidad, estamos pagando lo que nuestros pecados merecen. No, por el contrario. Leí al principio de esta pandemia que en un país de Europa, una productora de televisión puso a disposición de los ciudadanos de ese país las películas pornográficas de manera gratuita. Es decir, que no iban a pagar nada para dicho entretenimiento. Si estas cosas en un momento de pena, de tristeza, de llanto y de dolor se suscriben, es para merecer aún más la disciplina de parte del Señor. Las escenas que nos presentan los videos, las fotografías de la gente que ha muerto y cómo las están poniendo en la tierra. No ha habido un funeral,
un tiempo para poder considerar, para poder condolerse, para poder expresar la pena. No ha habido. Si esto no nos estremece, hermanos y amigos, no sé qué es lo que estamos esperando y deseando. Entonces, si un momento como el que se vive se suscribe a lo que señala el libro de Apocalipsis, vuelvo e insisto, deberíamos de mejorar nuestro andar. Pero no tiene nada que ver con la profecía de Apocalipsis. Esto, como las cosas pasadas, tienen que ver con señales que el Señor indicó a los que llegaron y le preguntaron. Ellos le dijeron o le preguntaron dos cosas sobre su segunda venida y del fin del siglo. Para ser honesto, voy a referir nada más esa primera parte sobre su venida. Y saben que esta interrogante tenía que ver ya con la promesa que el Señor les había hecho de que Él vendría otra vez. ¿Recuerdan de San Juan 14 particularmente, cuando Él les dice, voy a subir, pero voy a regresar, voy a venir por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo? Entonces ellos han abrazado esa promesa, esa declaración, pero quieren saber qué señales van a haber anunciando para quizá prepararse o para no perder el entusiasmo en medio de cualquier situación adversa. Entonces viene el Señor y les da las señales. Pero antes de eso, el Señor en este punto viene por su iglesia. Es interesante y es maravilloso cuando hablamos de esto. No podemos verlo como algo ajeno. El que es iglesia se entusiasma. El que es iglesia se levanta. El que es iglesia inmediatamente dice, Señor, ven pronto, estoy listo, estamos listos, porque esto que está ocurriendo nada más es una muestra de que tú estás para venir. Reitero, no tiene nada que ver con el fin del mundo, sino tiene que ver con la iglesia del Señor. Después de todo esto comentado, vuelvo a la pregunta: ¿el coronavirus 19 es una señal apocalíptica? Esta pregunta surge en vista de las diferentes reacciones que han habido sobre el mismo, como a otros u otras crisis en el pasado. Cada crisis en el ámbito que sea, se han suscrito a las señales que refirió particularmente el Señor. En el contexto bíblico, por los contemporáneos del evento, y en parte ha sido razonable por la misma expectativa que permite la fe. Es decir, muchos dentro del contexto cristiano pudieron suscribir esos padecimientos del pasado y pudieron decirle a la iglesia, esta señal, esto ya indica que el Señor viene. ¿Sabe? Algo que es muy importante, y Dios quiera que nuestros oídos estén cerrados a estos charlatanes que en algún momento pueden venir para decirnos de que el Señor les reveló el día y la hora cuando Él va a venir. Mire, la Biblia dice que solamente el Padre sabe. Esto no se lo ha revelado a nadie. Esto está en el secreto de Dios. Pero está bien si nos dicen que nos preparemos. Yo creo que la vida cristiana en su diario debería de ser así. Yo he dicho en algunas veces, tenemos un pie en la tierra y tenemos un pie en el cielo. Es decir, nuestra lealtad en este caso es más para arriba que para abajo. Tenemos que estar conscientes de que el fin de nuestra vida cristiana, y también me lo han escuchado decir, no consiste en cosas. Nuestro éxito, nuestro clímax como cristianos es recibir al Señor y que Él nos introduzca a la morada eterna que Él ha ido a preparar.
Entonces, algunos de buena fe, algunos otros aprovechándose de las condiciones y circunstancias, pero otros como apóstatas, como aquellos que aparecieron en los días de Pedro, burlándose y preguntando, ¿y cuándo va a suceder lo que han venido diciendo? Ya aburren con el mismo tema, de que Él viene y no viene. Entonces Pedro les dice, es por ustedes que no ha venido, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo me suscribo a esa escritura con gratitud, porque si en años pasados el Señor hubiera venido, quién sabe si yo estuviera con Él. No sé si es la misma reacción que usted puede tener, estimado hermano, pero le invito a que le dé gracias a Dios porque ha sido paciente y todavía podemos aprovechar su paciencia y poder tener una actitud de acercamiento, de intimidad con Él, refugiándonos, no solamente para pasar la tormenta que nos está afectando, sino para sentir su calor espiritualmente, esa intimidad como la que deseó Moisés en los días pasados. El Señor le había dicho, te concedo tu petición. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Que les acompañara en el tránsito a la tierra prometida. Pero no satisfecho Moisés, le dice Dios, muéstrame tu gloria. En pocas palabras, es a ti a quien deseo, es a ti a quien quiero dentro de mi vida, dentro de mi propio ser. Qué interesante entonces. Ahora, en el contexto humanístico, por la indiferencia y por la oposición, se han burlado. Y es posible que al oír a algunos de nuestros consiervos predicar, más de alguno está haciendo comentarios adversos. Sin embargo, quiero reconocer de que esta peste, esta pandemia, no está suscrita a ese tiempo de Juan, pero sí está suscrita a las señales que el Señor habló en relación a su segunda venida. ¿Puedo contestar a la pregunta si el COVID es una señal apocalíptica? Yo puedo decir que sí. ¿Por qué razón? Porque la palabra apocalipsis significa revelar, develar, quitar la cubierta. Esto que se podía estar gestando, no me pregunte de qué manera, nadie lo sabía. Entonces era algo oculto, era algo que no se había develado. En ese sentido, podemos decir que es apocalíptico. ¿Por qué? Porque en la interpretación que muchos le dan a la palabra apocalipsis es de crisis, es de angustia, de tormento, de destrucción, pongámoslo así. Pero el libro de Apocalipsis contiene escenas y momentos soberanos, maravillosos, extraordinarios, cuando se está hablando de que los libros se van a abrir y hay un libro de la vida y que su nombre y el mío están escritos en ese libro y van a ser pronunciados en el día del Señor, es decir, nuestros nombres. Entonces, las pestilencias, por el daño que producen en las vidas humanas, las suscriben a cumplimientos apocalípticos por la siguiente declaración, y me voy a permitir leérselas porque es allí donde algunos la ubican. Cualquiera de las pandemias, de las crisis que se han pasado dentro de las pestes, tienen razón porque la descripción que hace es adecuada, pero no es la aplicación correcta. Y esta se encuentra precisamente en Apocalipsis 6:8. Dice así, miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Observe que el texto dice, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar. Aquí está hablando de un número que va a suceder allá. Esto aquí pronto
o lo que está ocurriendo son, digamos, conservadores los números, pero duele, aunque sea uno que esté sufriendo o haya muerto a causa de esto. Entonces, nosotros debemos de tener una claridad. Aquellas cosas que vienen no por la iniciativa humana, no por las facultades humanas, sino que aparecen ya sea por efectos de la fatiga y del cansancio de la naturaleza, otras cosas, y que suceden y dañan, nosotros debemos de suscribirlas precisamente a que son señales. Pero lo importante es que apenas son principio de dolores. Note usted, lo que está diciendo con esto el Señor es que cuando se devele totalmente la destrucción, el juicio, en verdad, esto no va a ser tan sencillo. Su alcance será extremo. En este tiempo podemos decir que esta pandemia es principio de dolores. Pero independientemente, estimados hermanos, tenemos que estar muy atentos. Si alguno de nosotros pasa a la presencia de Dios por esta causa, debemos de tener la seguridad de que pasamos de muerte a vida. Pero nos hemos suscrito en medio de cualquier calamidad o de circunstancia adversa a esperar de pie, con los ojos abiertos a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es nuestra oración. Y podemos unirnos a las palabras de Juan cuando él dijo al cerrar el libro de Apocalipsis: sí, ven, Señor Jesús. Nuestro corazón arde por su presencia, pero mientras Él no venga, quiero reiterarles lo siguiente: seamos útiles para Él. Ganemos a otros para el reino de Dios. Establezcámoslos como parte del pueblo de Dios a través de nuestro testimonio y a través de nuestra intercesión a favor de todos ellos. Voy a continuar con el tema en nuestro próximo servicio. Mientras tanto, deseo que Dios les bendiga a todos. Pero antes de cerrar, invito a los amigos que gentilmente han sintonizado este momento, parientes de mis hermanos quizá, para que abran su corazón al Señor y puedan tener tranquilidad y paz en medio de este momento que se está viviendo, y prepararnos o prepararse para el día solemne y extraordinario en que Cristo va a venir. Y entonces ustedes tendrán, como yo y como tantos otros en el mundo, la bendición de ser trasladados para estar con el Señor eternamente y para siempre. Que Dios los bendiga a todos.